Gamer a los 40 es presentado por Master G, tecnología para todos. Somos muchos y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas. Voy a la pieza a estudiar. Y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores. Gritemos sin miedo al superar una etapa. Compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40. Porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40. El carnaval del orgullo gamer. Round 1, fight. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Gamer a los 40, el único programa radial en toda la región que se encarga, por supuesto, de hablar videojuegos para ustedes, los que son un poquito mayores, los que ya no aguantan ver gameplays en YouTube, salvo que sea para pasar una etapa, o a escuchar influenciadores y cosas por el estilo. Este es un programa de vieja escuela, la idea, por supuesto, acá es pasarlo bien, es hablar de videojuegos, pero desde un punto de vista también un poquito más nostálgico, más del recuerdo. Vamos a comentar noticias, también vamos a estar encima de lo que está pasando con la industria de los videojuegos, pero la idea es que todos aquellos que nos criamos jugando, quizás con un Atari, con un Nintendo, con un Sega en los años 80, esta es su casa, muchachos. Acá es donde nos podemos reunir y acá es donde podemos recomendar, sugerir, conversar, desgranar cualquier videojuego antiguo o nuevo que quieran desde la perspectiva de quienes ya somos un poquito más veteranos en esto de los videojuegos. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Espero que el apagón que todo el país sufrió, ¿no es cierto?, esta semana, haya sido lo más leve posible. En mi caso, en mi casa particularmente y en mi familia, la cosa pasó de ser un tema de enojo múltiple, como me imagino haber pasado en muchas casas. Estábamos todos, ¿no es cierto?, en nuestras respectivas pantallas. Era las 3 y tanto de la tarde, ¿no es cierto?, cuando de repente ocurre el apagón. Y claro, ya avanzando la tarde y llegada la noche, el tema pasó a transformarse en una especie de aventura, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a contar historias de cómo eran antes los tiempos más, digamos, oscuros de nuestro país, décadas atrás, y otros periodos más. Y justo cuando estábamos en eso, incluso había convencido a toda mi familia de acostarnos temprano, ¡pum!, llegó la luz. Y ahí hubo fiesta y ahí ya no había nada más que hacer. Así que espero que para todos ustedes la cosa haya sido relativamente leve y no les haya causado mayores problemas más allá de que no hayan podido prender sus consolas. Así que sí, vamos a comenzar entonces nuestro capítulo de esta semana de Gamer a los 40. Tenemos muchas noticias, tenemos invitados, tenemos Remember, tenemos demasiado que comentar y les tengo que recordar, por supuesto, muchachos, que la Metro y Gamer a los 40 es un medio multimedial. Más allá de que nos pueden escuchar a lo largo de todo Chile y más allá de sus fronteras, por supuesto que en términos digitales también estamos presentes. En Instagram y en X, o Twitter si prefieren, yo todavía prefiero decirle Twitter, somos La Metro CL, una sola palabra, La Metro CL. Nos buscan, nos encuentran, nos siguen y van a poder quedar al día con todos los contenidos que vayan sucediendo en la Metro. En WhatsApp tenemos nuestro propio canal en el cual se pueden comunicar con todos nosotros a cualquier hora del día. Es el 569-3188-2414. Cualquier comentario, sugerencia, algo que estén escuchando el programa y quieran comentarlo, lo pueden hacer ipso facto a través de nuestro canal de WhatsApp. Aprovecho de comentarles la pregunta para el día de hoy. Entendiendo que en pocos días más se va a cumplir un nuevo aniversario de la consola quizás más popular de todos los tiempos, la PlayStation 2, chachán, chachán. Díganme cuál ha sido su consola favorita, no solamente de Sony, sino que su consola favorita de toda la vida. Me imagino que muchos van a decir el Super Nintendo, ¿no? ¿O no? Quizás alguna de Sega, quizás una de Atari, quizás otra. Pero cuéntenme, ¿cuál ha sido su consola favorita de todos los tiempos? La que la han pasado mejor, quizás con aquella que se criaron cuando eran más chicos, las que jugaron con sus hermanos, con sus papás.
Cuéntenme, ¿cuál ha sido la mejor y más popular consola que hayan disfrutado y cuál era el juego que más les recuerda justamente a esa consola? También, por supuesto, estamos presentes en Zapping, el canal, o en la plataforma más bien de canales digital, ¿no es cierto?, donde también pueden ver televisión abierta, en el canal 194. No solamente somos radio, también somos televisión, y ahí nos pueden ver, y aprovecho saludar a todos aquellos que están ahí al otro lado de la pantalla viendo Gamer a los 40. Y por supuesto también mi propia casa, bolaextra.cl, donde trato de poner la mayor cantidad de contenido posible. Soy el único dueño ahí, soy el único señor Corales que hace todo el contenido ahí. Estoy limpiando páginas viejas. Ustedes quizás no lo saben, pero este sitio dio sus inicios en el año 2006 y desde entonces no he parado, salvo una pequeña pausa hace algunos años. Así que hay mucho material, hay mucho respecto a las consolas de 2-3 generaciones atrás. Bolaextra.cl siempre va a ser su casa. Obviamente también nuestro cuartel general en la web, en internet. Estamos en lametrofm.cl, donde pueden ver, por supuesto, este programa de vía streaming y también conocer y disfrutar todos los otros programas que tiene la Metro. Finalmente, si se han perdido algún capítulo de Gamer a los 40 o de cualquier otro programa de la Metro, en la Metro TV en YouTube van a poder encontrar un compendio con todos los programas almacenados y archivados de la Metro. Todos los programas anteriores de Gamer a los 40, los más de 25 programas que hemos hecho en estos últimos meses, los pueden encontrar en YouTube, en la Metro TV o simplemente poniendo en el buscador Gamer a los 40. Bien, y ahora vamos a dar inicio a nuestra primera batería de noticias. La primera gran noticia tiene que ver justamente con dónde compran ustedes videojuegos hoy en día. Contexto. Lógicamente, antes, hace no mucho, la compra de videojuegos se remitía a ir a una tienda, su tienda favorita de barrio, o quizás una gran tienda, y comprar en formato físico, en un CD, usualmente, ¿no es cierto?, un CD-ROM, el juego en cuestión. Todo eso fue evolucionando y, como sucedió con otros medios, lógicamente que el paso del formato físico al formato digital fue algo inevitable también dentro del mundo de los videojuegos. Y hace más o menos una década, un poco más quizás, comenzaron a aparecer los primeros juegos que uno podía descargar directamente desde la tienda de aplicaciones de Xbox o de PlayStation o cualquier otra tienda para que puedan ser ejecutados directamente en la consola. Lo cual implicaba, ¿no es cierto?, que tras una mera espera de algunas horas, el juego ya estaba instalado y podías hacerlo correr sin siquiera tener que abrir una caja o ni siquiera tener que salir de tu casa. Obviamente, quienes quizás somos más veteranos todavía echamos de menos esa rutina, ese ritual de tener que ir a la tienda física, ¿no es cierto? Quizás en algún mall, quizás en un barrio específico cercano a sus casas, ¿no es cierto? Donde conocían al dueño de la tienda, conocían a quienes los atendían, podían conversar de videojuegos, podían probar juegos en la típica pantalla que estaba ahí al lado de la vitrina, pero lógicamente en términos prácticos la verdad es que difícil competir con el modelo de las descargas digitales. Más aún cuando el precio de las descargas digitales siempre fue el mismo que el del formato físico, cosa que personalmente yo nunca logré entender. Nunca pude dar pie de por qué un videojuego que costaba $60 en aquel entonces, por poner un precio promedio, 40 y tantos mil pesos, casi 45 mil pesos en aquel entonces en Chile, costaba lo mismo descargarlo desde la tienda digital de Xbox o de PlayStation. No había formato físico, no había logística de última milla para ir a dejar los juegos a las tiendas y todo eso. ¿Por qué entonces el costo del juego era el mismo? Nunca lo entendí, pero aún así la audiencia, ¿no es cierto?, por temas prácticos, lógicos y de rapidez, comenzó a optar por la descarga digital de juegos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, más allá de las tiendas clásicas que tiene Xbox y tiene PlayStation, quizás la tienda de descargas digitales más famosa, más respetada y más querida por la gente, sobre todo quienes jugamos en PC, es la tienda de Steam, que desde el año 2003 hasta el día de hoy, o hasta hace algunos años, tenía un no monopolio, pero sí era la única tienda digital grande que podía contar con la gran mayoría de los títulos disponibles para jugar en PC, más por supuesto otros detalles muy interesantes como podía ser el tema de las comunidades, de detalles del juego más específicos, de cartas para canjear por premios,
de ventas especiales cada cierta temporada, ¿no es cierto? Las famosas Steam Sales, que muchas veces tenían descuento de hasta 80-90% en distintas franquicias y juegos, etcétera, etcétera. Steam era por defecto la tienda online para quienes jugábamos en PC. Y sin embargo, el año 2018, recién el año 2018, 15 años después del debut de Steam, surge una segunda tienda. Habían otras, pero más pequeñitas, como GOG, Good Old Games, que básicamente tenía un inventario de juegos más bien del recuerdo, de nostalgia, especialmente para quienes escuchan este programa. Pero el año 2018 apareció una nueva tienda que entró con todo el mercado de las descargas digitales, sobre todo para PC, y era la Epic Game Store, la tienda de juegos, ¿no es cierto?, de Epic, el desarrollador norteamericano, liderado hasta el día de hoy por su CEO Tim Sweeney, que son los creadores también del motor gráfico Unreal, hoy en su quinta generación, que es con el que se hacen la mayoría de los videojuegos que jugamos hoy en día. Y la gracia que tuvo Epic Store era que inicialmente, presentando, ¿no es cierto?, una interfaz algo distinta a lo que proponía Steam, también daba con el hecho de que uno podía conseguir prácticamente cualquier juego disponible en PC. Y con un inventario que iba cada vez creciendo más y más, un gran catálogo de juegos. Pero quizás el gran detalle que hizo que mucha gente se hiciese parte de la Epic Game Store eran los juegos que semanalmente Epic regalaba a sus usuarios y a sus no usuarios también. Estamos hablando no de juegos por suscripción ni nada, eran juegos que eran absoluta y totalmente gratuitos, costaban 0 pesos, uno los descargaba, obviamente quedaban almacenados en tu computador a través de la interfaz de la tienda de Epic. Y con eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, la tienda comenzó a hacerle un poquitito la pelea a a Steam. Pues bien, desde el 2018 hasta ahora han pasado ya 7, 8 años, va a cumplir 8 años ya la Epic Store, y la gran noticia es que a fines del 2024 salió el típico recap, ¿no es cierto?, el típico resumen de lo que había sido la tienda de Epic, y en ese sentido, muy buenas noticias porque, claro, si todo va aumentando con ventas para todos ganamos finalmente. Pero el tema es que la Epic Game Store, desde sus inicios entonces, en 2018 hasta el 2024, ha crecido diametralmente tanto en su base de usuarios como en la cantidad de juegos que tiene disponible. Casi 300 millones de usuarios de PC hoy están siendo parte de lo que es la Epic Game Store, lo cual implica un crecimiento año tras año de 25 millones de usuarios, lo cual no es poco. Después, el gasto en la Epic Game Store alcanzó sobre los $1.000 millones de dólares al año durante el 2024. 1.09 mil millones de dólares con un incremento de un 15% en comparación al 2023 fueron las cifras que entregó Epic, lo cual es un incremento de un 18% entendiendo el gasto que se hacía en juegos de terceras partes. Finalmente estamos hablando de cifras que son súper interesantes, súper decidoras, que amplían un poco el registro de lo que son las tiendas en internet, sobre todo para usuarios de PC, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, están viendo beneficiados con los juegos de Xbox y de PlayStation que están lentamente pasando, ¿no es cierto?, de las consolas al terreno de los computadores personales. Así que muy buenas noticias para Epic Games. Esperamos que sigan creciendo los títulos, que sigan los títulos gratis. Actualmente hay 1.100 títulos disponibles en la tienda hoy en día. Es que un poquito menos, de hecho, en relación al 2023, 1.300 títulos hubo el 2023. Pero de todas maneras, la tendencia es que la cantidad de títulos en catálogo vaya creciendo, sobre todo con la cantidad de grandes títulos que se tiene planeado para este 2025. Los juegos más jugados, para terminar esta nota, evidentemente que el Fortnite, que fue desarrollado y es administrado por Epic, el Genshin Impact y el EA Sports FC 24, más conocido como el FIFA 24, fueron los juegos más jugados el 2024 en la Epic Game Store. Pasamos a nuestra siguiente noticia y cambiamos radicalmente de tema, porque a partir de un estudio que se hizo en el Reino Unido, a partir de la marca de snacks Pringles, qué raro cuando de repente una marca nada que ver hace un estudio respecto a un hobby, por ejemplo, en el caso de videojuegos. Claro, ustedes dirán que tiene que ver una marca de papas fritas en tarro, por ejemplo, con videojuegos. No hay que ser muy ducho para entender la relación.
Lógicamente, los snacks son probablemente la comida y el alimento más consumido por gamers mientras juegan sus partidas de videojuegos. Lo mismo con las bebidas energéticas, el agua mineral, etcétera, etcétera. Pues bien, resulta que en esta encuesta que se hizo en el Reino Unido respecto a los juegos retro, se llegó a la conclusión de que la generación Z, que es aquella que nació hacia fines de los años 90, por ahí por el 97, 98, y que llega hasta el año 2012, es la generación que hoy en día más está consumiendo juegos retro. Juegos retro que para nosotros pueden ser juegos prehistóricos. Pero no estoy hablando ni siquiera de Atari o consolas de esa generación. Estoy hablando de consolas como el Super Nintendo, por ejemplo, como el Game Boy de Nintendo, o incluso como la primera Xbox, que son, digamos, las consolas que esta generación conoció cuando recién nacieron, cuando recién tenían años de razonamiento y veían a sus hermanos mayores jugar o a sus papás. Fueron las primeras consolas con las cuales tuvieron su primer acercamiento al mundo de los videojuegos. Según este estudio, en los últimos 2 años, un 24% de la generación Z entrevistada tiene algún tipo de plataforma de juegos retro. Las más populares incluyen, obviamente, el Game Boy, que hizo su debut el año 1989 como la primera consola moderna portátil. La hemos comentado en el programa, una consola que tenía pantalla monocromática, que ocupaba 6 pilas para funcionar, y esas pilas duraban después 2 horas, que no se ponía a poner bajo el sol porque no se veía nada, entre otras cosas. De ahí, obviamente, todo el resto de los fabricantes también durante los 90 sacó interesantes modelos que hemos comentado acá en el programa. Podemos mencionar, por ejemplo, la Game Gear, ¿no es cierto?, de Sega, la Atari Lynx de Atari, entre muchas otras. El estudio también dice que el Super Nintendo es una consola que también es muy requerida por la generación Z, consola que hizo su debut el año 90, descontinuada en el 2003, y la primera Xbox que hizo su debut en Europa el año 2002 y fue descontinuada el 2009. Lo interesante es que el 89% de los gamers que fueron entrevistados por este estudio ofrecían que lo mejor de este tipo de juegos es que, como no tiene conexión a internet, les proporciona un break a internet, independiente de lo que estén haciendo, jugando o haciendo otras cosas. Pero el hecho de estar, entre comillas, desconectado con una consola que funciona por sí misma con el contenido que tiene dentro, ya es suficiente. Y esto me lleva a 2 cosas. Primero, al boom que están teniendo las consolas y emuladores portátiles en internet, sobre todo en redes sociales. A mí personalmente la cantidad de consolas portátiles que me aparece, por ejemplo, en Instagram o TikTok, estas consolas que valen menos de 100.000 pesos, valen entre 60, 70, 80.000 pesos e incluyen miles de juegos de distintas plataformas, es hoy en día grito y plata. Pero un detalle, justamente a partir del apagón, mi hijo, que tiene una cámara de juguete, pero que saca fotos y videos sin conectarse a internet, incluye en un espacio, en una esquinita de su interfaz, pequeños jueguitos que básicamente son un Space Invaders, no tienen más ciencia que eso. Ayer fue el gran entretenimiento que tuvo. Cuando ya se oscureció y no pudo seguir grabando videos, descubrió esto y me fue a mostrar así como: papá, ¿conoces estos videojuegos? Y eran videojuegos más sencillos imposibles, y les encantó, porque decía que funcionaban solos en el sentido de que no necesitaban una conexión a internet. Entonces es muy fascinante, podría estar hablando de este tema todo el programa, pero muy necesario e interesante constatar que las nuevas generaciones, la generación Z y a partir de ello la generación Alfa, que fueron las que creció, ¿no es cierto?, durante este siglo, el siglo XXI, hoy en día jugar videojuegos de una manera en donde no se está conectado a internet resulta ser justamente un quiebre a estar conectados a internet, porque no pueden jugar en línea, no tienen el típico headset para poder comunicarse con sus amigos, etc. Es un tipo de entretenimiento que es absolutamente único para ellos. Muy interesante tema, muy interesante estudio que pueden encontrar obviamente en internet para entender un poco cómo se desarrolla la generación Z, tanto en el juego de videojuegos actuales como su relación con los videojuegos que jugaron sus padres. Muy interesante estudio que seguramente vamos acá en Gamer a los 40 a seguir hincándole el diente más adelante. Más noticias. Ubisoft, la compañía franco-canadiense, podríamos decir, pero que está sentada en Canadá, en Francia finalmente, tiene su base de operaciones en París. Los hermanos Guillemot, ¿no es cierto?, que son los dueños de la compañía, han anunciado, entre las múltiples noticias que tienen en ciernes,
que además de estar prestos a sacar una nueva versión de un Assassin's Creed, también planean sacar una nueva versión de su título en línea competitivo más popular, que es el Rainbow Six, el juego de disparos en primera persona, táctico, que de alguna manera le hace la pelea al Counter-Strike, ¿no es cierto? Sobre todo en su última versión, el Global Offensive. Ha prometido que este año va a sacar una nueva versión del juego, no una secuela, sino que una reinvención del título y a su vez del género. Un poco de contexto de historia. La saga Rainbow Six efectivamente partió siendo desarrollada por Ubisoft, pero la gracia que tenía en sus primeras entregas era que era un juego de un solo jugador, tenía una versión multiplayer, pero básicamente era un juego para un jugador que situaba al jugador en un escenario relativamente exótico, con la idea de ser un shooter en primera persona, pero con elementos tácticos. Había que pensar antes de atacar, lo cual era un elemento muy disociativo respecto a lo que eran los FPS de la época, donde básicamente era salir del escondite y disparar a mansalva con tu arma más poderosa a todos los enemigos que tenías al frente. La mecánica del shooter bélico tipo Call of Duty, de los tantos otros que existieron en aquel entonces. La gracia entonces del Rainbow Six era que te hacía pensar un poquitito, estrategizar antes de salir a disparar a mansalva. Obviamente, quizás los títulos más recordados de aquel entonces, por ahí por los primeros años de los 2000, eran los Rainbow Six Vegas, que estaban situados justamente en la capital del pecado, la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, donde a mí me toca ir anualmente, ¿no es cierto?, a esta feria de tecnología que es la CES, la Consumer Electronic Show. Y la verdad es que ver un juego ambientado en todo el universo multicolor de Las Vegas era sumamente atractivo. Y por ahí iba a seguir la línea de los juegos hasta que de repente Ubisoft dijo, la verdad es que el Counter-Strike, ¿no es cierto?, de Valve, ¿no es cierto?, los creadores de Steam, justamente es tan popular en el término de los juegos multijugador competitivos que nosotros también deberíamos tener uno. Y así fue como surgió entonces este nuevo Rainbow Six, ¿no es cierto?, que básicamente es un juego de estrategia, de disparos en tiempo real, en primera persona, y que busca ser un juego táctico competitivo. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, este Rainbow Six puede estar presente en múltiples arenas competitivas en torneos de esports alrededor del mundo. El juego va a cumplir, acaba de cumplir una década de vida, salió el 2014, 2015, si la memoria no me falla. Entonces hoy, después de una década de vida, el juego por fin estaría viendo una nueva versión de esta entrega para quienes gustan justamente los juegos multijugador en equipo. Esto se debería ver obviamente en los próximos meses. Por ahora Ubisoft está absolutamente concentrado en lo que es el lanzamiento del próximo Assassin's Creed Shadows, que va a estar ambientado por supuesto en el Japón feudal. Va a salir el 20 de marzo, en apenas unas semanitas más, y por supuesto vamos a estar muy atentos a ver el impacto que genera este juego y a ver también si logra rescatar a Ubisoft, que no le ha ido muy bien últimamente. Finalmente, para ya ir cerrando este bloque de noticias, les quería comentar un poco qué estamos jugando hoy en día. Y es muy interesante porque yo usualmente, que soy más propenso a los juegos de plataforma por mi hijo, o los juegos de estrategia también, o los juegos más casuales y especialmente los juegos de disparos y de carreras, en estas últimas semanas me embarqué a propósito de uno de los juegos gratuitos que regaló Epic durante los últimos meses. Me embarqué en un juego de estrategia en tiempo real. Ese género maravilloso, ¿no es cierto?, que comenzó quizás con el StarCraft años atrás, y tiene que ver con estos juegos de estrategia en donde tú tienes que comandar a un ejército o a una serie de personajes, ¿no es cierto?, y tienes que elegir a quién atacar. Es un juego que es básicamente un juego de mesa tradicional, pero en digital. Tú tienes que ver dónde están situados tus personajes. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Puedes atacar, puedes defender, puedes curar a tus amigos que estén, o aparte de tu equipo que esté dañado, entre una serie de características. Y este juego en cuestión es un juego que mezcla todo eso más esta nueva moda de los juegos de cartas digitales, como el Balatro o el Marvel Snaps. Estamos hablando, por supuesto, del Marvel's Midnight Suns, que fue desarrollado por Firaxis Games, una desarrolladora norteamericana famosa por juegos como el XCOM. Ellos son quizás uno de los estudios
más renombrados en lo que se refiere a juegos de estrategia en tiempo real. Y justamente este juego me devolvió un poquito el gustito por pensar antes de ir a mansalva disparando a diestra y siniestra. Lógicamente, como el nombre lo dice, estamos hablando de un juego Marvel, donde más allá de que tu personaje es creado a tu gusto, es un juego también que complementa mucho elementos del juego de rol y de creación de personajes, y te sumerge entonces en el universo de los héroes de Marvel, ¿no es cierto? Y que, bueno, no les voy a hacer un spoiler de la historia, pero es una historia súper alambicada, que tiene mucho de fantasía y de mucho Doctor Strange entre medio. Aparecen muchísimos personajes de Marvel, todos muy reconocibles, por si es que han leído los cómics o sobre todo han visto las películas. Ojo, el juego no tiene nada que ver con las películas. Los personajes son incluso distintos, son más cercanos a los cómics que a las películas que uno reconoce. Entonces, claro, el Doctor Strange no se parece a Benedict Cumberbatch, sino que se parece a un señor un poquito más de edad. O Blade no es Wesley Snipes, sino que tiene cara como de un, no sé, boxeador negro, no sé, por decir algo. Pero hay muchos personajes, algunos más conocidos, algunos más desconocidos. Hay apariciones de los personajes más icónicos, por supuesto, de la franquicia, como son Spider-Man, Iron Man y otros tantos más. Y de nuevo, el juego en su mecánica es muy interesante porque también me recordó a otro juego de estrategia en tiempo real, en un RTS, como fue, a propósito de Ubisoft, los juegos de South Park. Hace algunos años Ubisoft sacó unos juegos de South Park que eran de estrategia en tiempo real, muy sencillos, muy divertidos, especialmente para fanáticos de la saga. Y este juego es eso, pero mucho más, es bastante más complejo, es mucho más entretenido, tiene mucho más variables en ese sentido. Entonces es un juego que funciona muy, muy, muy bien para quienes quieran variar un poquito y cambiar la fórmula de los juegos de disparo más tradicionales a los que estamos acostumbrados. Así que el recomendado para esta semana, el juego que hemos estado jugando, mi hijo de hecho como que se sorprendió mucho con el ritmo del juego, el Marvel's Midnight Suns, que está disponible especialmente para PC, quienes quieran jugar una muy buena experiencia de juegos de estrategia en tiempo real. Bien, y vamos entonces a nuestro primer break, pero antes de eso, muchachos, les tengo que recomendar y recordar que si quieres jugar como un experto, los monitores gaming de Master G son para ti. Mucho ojo con ellos, sobre todo si estás un poco aburrido de esos monitores más clásicos que tenías y quieres pasar a una nueva generación de monitores. Ojo con los monitores que te ofrece Master G porque son para ti. Y si quieres ser el rey o reina del karaoke o del baile, los parlantes Master G también son para ti. Sobre todo ahora que quedan unos últimos días antes de entrar al colegio o a la universidad. Para ver tus series o películas favoritas, también la nueva línea Smart 4K QLED de Master G es perfecta para ti y también para jugar videojuegos. Descubre esto y muchos más productos, por ejemplo, Powerbanks para cargar tus dispositivos y no te quedes varado en la calle cuando estás en medio de la jornada. Acá tienes una extraordinaria selección de Powerbanks de distinto calibre de Master G. Todo eso lo puedes pillar en masterg.cl. Master G, tecnología para todos. Y la primera canción en la que nos vamos a ir a nuestro primer break es un super mega clásico. Esto es Satisfaction con los Rolling Stones en Gamer a los 40, aquí en la Metro.
Viaja con la seguridad que te brinda Europe Assistance. Con nuestra amplia gama de coberturas, desde asistencia médica hasta indemnización por pérdida de equipaje, puedes disfrutar de cada destino sin preocupaciones. Con más de 60 años de experiencia en asistencia al viajero, siempre estamos contigo donde quiera que vayas. You live, we care. ¿Sabías que JetSmart tiene la flota de aviones más nueva de Sudamérica? Además, fue reconocida como la mejor low cost de la región en 2021 y 2023. Con precios ultra bajos, ya han trasladado a más de 30 millones de pasajeros en más de 80 rutas. Así que no hay excusas. Prepara las maletas y con JetSmart tus aventuras están a un solo clic. Reserva hoy y vuela smart en jetsmart.com. Gana dinero fácil. ¿Cómo? En micasino.com. Puedes apostar y ganar dinero sin límite. Regístrate ya con el código LAMETRO. Duplica tu primer depósito y obtén un 20% extra. Haz tus jugadas desde hoy y aumenta tus ganancias al instante. micasino.com. Un protagonista de la diversión no manda fotos, manda memes. No graba videos, graba trends. No envía emojis, envía stickers. Porque un protagonista de la diversión vive la diversión total al máximo. Este verano, atrévete a convertir tus mejores caras en stickers al caer del boomerang, hacer los trends más movidos al ritmo del tagadá y empaparte con un tsunami de emociones. Estas vacaciones, conviértete tú también en un protagonista de la diversión. Compra tus entradas en fantasilandia.cl. ¡Fantasilandia! ¡La diversión total! Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Hay una nueva radio en la ciudad. Una radio con sentido común para la gente común. Estás en la Metro. Dilo con confianza. Me voy a la Metro. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2, fight. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Gamer a los 40, como siempre, aquí en la Metro. Estamos listos para iniciar nuestro Round 2. Que en esta ocasión, ¿no es cierto?, estamos con una gran invitada. Tengo mucho placer en presentar a Elisa Bazán, gerente de Administración y Finanzas del estudio Tiny Bytes, un estudio, ¿no es cierto?, local, pero además ella es creadora de contenidos y es muy, muy vinculada al tema de los eSports. Vamos a estar hablando de todo eso, pero antes, ¿cómo estás, Elisa? Bien, feliz, bien acontecida con el tema, Sí, ¿no?, del apagón de ayer. Yo creo que estuvo entretenido para la mayoría de nosotros. Así que nada, feliz de estar acá en un espacio más para el tema del gaming y del Absolutamente, y sobre todo gaming para quienes somos un poquito también más veteranos, ¿no? Exacto. Que era un espacio que antes no existía y pucha, oye, hay una cantidad de gente. Yo te diría que siempre está el detalle de que después de cierta edad, hasta el día de hoy, el hecho de reconocer que uno juega videojuegos es un poquito como que uno lo hace para callado. Sí, Menos que antes. Exacto. Pero todavía después de los 30, 35 años, ¿tú juegas videojuegos? Sí, pero cuando tengo tiempo libre, los fines de semana y como medio para callado. No tiene ningún problema jugar videojuegos a los 60, 70, 80 años. El otro día, de hecho, estaba viendo un video de un equipo sueco, creo que eran unos señores de sobre Exacto. 70 y tantos años, Exacto. que jugaban, creo que Counter-Strike. Y Completamente. eran puros abuelitos. Y eso yo me imagino que mantiene obviamente el tema de la salud mental y los reflejos de una manera muy sana. Absolutamente, absolutamente. Además la vinculación también con las demás personas. La gente, creo que esto es algo que desde pandemia se empezó a notar, Sí. de que hay gente que tiene una vida en internet, que tiene Correcto. una vida dentro Sobre de todo los las nuevas videojuegos. generaciones. Efectivamente, yo soy una persona que tengo mi grupo de amigos de internet con los cuales nos juntábamos en su momento de Messenger a jugar cosas, con los cuales me junto todos los días en la tarde, no sé, a hablar por Discord, Claro. que se meten todos mientras alguno está jugando alguna cosa, viendo alguna serie, y de verdad es un vínculo que se hace con un grupo de personas a través de un medio digital. Lógico. Y eso existe y somos una generación completa que creció con una vida digital.
digamos. Y los videojuegos son parte importante de eso. Absolutamente, claro. En mi caso, ¿no es cierto? Quienes somos post 40, nosotros fuimos generación bisagra. Claro. O sea, piensa que en mi caso yo tuve internet a los 19 años, 18, Claro. 19 años, ya estaba en la universidad. No, más viejo todavía. No, pues esto fue el 93, una cosa como por ahí. Tenía casi 20 años, ya estaba estudiando periodismo y de repente llega ese primer computador de la biblioteca que te permitía conectarte a bases de datos de otras bibliotecas y universidades para sacar papers, Claro. letras de canciones, estudios, cosas Exacto. por el estilo. Eso era internet al principio, hasta que llegó el primer navegador que permitía la descarga de fotografías. Y ahí todo cambió. Elisa, tenemos demasiados Sí. temas que comentar. Mira, lo primero que quería preguntarte para partir es un poco para quienes no tengan conocimiento respecto a lo que es la industria local de videojuegos, es decir, la industria chilena, que sabemos, ¿no es cierto?, que en Latinoamérica y en la región cada cierto tiempo de repente aparece algún estudio más grande, más pequeño que saca algún tipo de juego que mete ruido, pero después desaparece. Ha sido súper como, ¿cómo decirlo? Intangible, Claro. no sé, poco constante. poco digamos. constante, Sí, muchas sí. gracias. El desarrollo local de videojuegos, por múltiples motivos que también podamos analizar. Pero actualmente, 2025, ¿cómo ves tú actualmente la industria del gaming en Chile, de la creación Uy. de videojuegos en Chile? Ha estado interesante. Bueno, yo estoy en la industria del gaming desde casi que partió desde el 2005 y yo partí trabajando con Iwannabe, un estudio que el año pasado se ganó el premio al mejor indie junto a otro estudio que es Studio Voyage. Luego de eso estuve trabajando mucho con la VG Chile, siempre he estado como vinculada con ese medio. La VG Chile, que yo fui fundador de la VG Chile. Exacto. Y hoy siento que está bastante de capa caída. Está bastante de capa caída, ha estado bastante Como en entidad su gremial. momento, claro, en su momento fue muy importante porque cuando partió la industria y eran 30 empresas que como empresas estamos hablando de una persona con el computador de su casa haciendo todo, básicamente. Eran 30 empresas, ahí había mucho que hacer. Ahí se hizo la conexión con Pro Chile, que Correcto. Fanny González de Pro Chile es una capa Absolutamente, que ha sido un increíble. apoyo incalculable. Yo no sé si ese apoyo, por Calculable. ejemplo, todavía continúa. No sé si la Fanny sigue ahí. Existe, sí, Está todavía todavía, sigue ya. ahí, todavía existe el apoyo. Por ejemplo, gracias a Pro Chile, la mayoría de las empresas todos los años tienen una misión Vamos a a invitarla al programa, GDC, entonces. Sí, claro. que es una de La las... Game Developers Conference. Exacto, Se es hace la en más San importante. Francisco. La más importante para poder ir a hacer negocios. Sí. Entonces, en ese momento cuando partió la VGC Chile fue muy importante para esos vínculos, pero de ahí ha tenido poco escalamiento. Sí. Y también principalmente porque las empresas acá han notado que el mercado local no es muy importante. Esto suena muy feo, pero a nivel de números y negocios, quedarse con tratar de ser famoso en Chile o tener una buena aceptación en Chile no te sirve de nada porque somos un mercado muy pequeño en comparación al que necesitas abarcar con videojuegos, que es muy grande. Es un mercado global. Es un mercado global. Entonces, por ejemplo, los primeros videojuegos eran muy locales, con mucho idioma local en español. De ahí fueron evolucionando a tenemos que ser más globales, tenemos que hacer los juegos en inglés. Y así ha ido evolucionando la industria. En su momento estuvo muy en boga el tema de videojuegos que salieron al mundo, que ganaron premios, y ahora ya estamos en una etapa de que todas estas empresas se están consolidando, levantando inversiones y en muchos casos siendo un poquito adquiridas Claro. por otras empresas más grandes, Por como pasó publishers. con Dina, como pasó con Atacama Labs, que son empresas que son chilenas en base, pero realmente ya están como metidas en otro Claro, y gremio, en llegan a otra un nivel de empresa. crecimiento tal que obviamente se hacen atractivas para un publisher más grande que tenga un Exacto. alcance más global. Sí. Ahora, actualmente, Elisa, porque claro, yo me acuerdo hasta todavía cuando estoy pensando pre-estallido social, pre-pandemia, que habían, claro, alrededor de unas 35, 36, digamos, ¿Empresas? registradas Sí. empresas de videojuegos, ya fuesen empresas pequeñas de una sola persona que hacen videojuegos para móviles, hasta empresas más grandes como eran en su minuto, no sé, bueno, los mismos chicos de Steam o... ¿Quién más de grande estaba en ese minuto? Estaba Dina, Estaba Dina, claro. Steam, estaba Atacama Labs en su momento. Bueno, Atacama Labs en sus Sí. minutos originales, claro. También estaba y también Wannabe, que estuvimos trabajando con estaba PlayStation. Behavior Behavior. también. Claro, etcétera. Y hoy, considerando ese panorama, hace 8 años atrás, más o menos, hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cuántas empresas están funcionando
activamente según tu Por lo que inventario? tengo entendido, la última encuesta que se hizo, había más de 50 empresas en estos momentos funcionando. Ahora, de nuevo, de estas empresas tenemos empresas como, no sé, Tiny Vice, que somos nosotros, que ya están consolidados y que tienen un grupo más o menos grande de trabajo. Y tenemos a el desarrollador indie que Claro. se formó con su iniciativa y está haciendo su juego y lo publicó en Google Play Store. Claro. Digamos, están esas diferencias también. No es que una sea mejor que la otra, sino que digamos que como industria y como tamaño, en este grupo de 50 agrupamos a todo ese tipo de panorama. Y eso ha estado bien entretenido, o sea, que la gente se atreva ahora a generar videojuegos solo en su casa o con un grupo de compañeros en las universidades. Se están haciendo muchos videojuegos. Creo que es muy bueno porque con la industria del gaming pasa algo muy particular, que algo sobre lo que yo voy a empezar a hablar en mis redes sociales, que es la necesidad de tener que saber hacer las cosas, a diferencia de otras industrias. Por ejemplo, en las empresas de videojuegos siempre va a ser mucho más valorado un programador que sepa demostrarte que ha hecho proyectos, que ha hecho cosas, más que el título de programador de quizás una universidad La muy experiencia. importante. Entonces, el hacer cosas en el gaming es lo más valioso. O sea, totalmente. Fuera de estar estudiando, fuera de quizás la teoría, el hacer proyectos es muy importante y tener empresas ahora y gente que se está atreviendo a hacer cosas desde etapas tan tempranas ayuda a tener mejores profesionales. Al final, la gente que ha brillado en esta industria es gente que ha estado haciendo un montón de cosas y del que nadie le pregunta, oye, tú eres ingeniero de no sé qué o máster. Eso no importa, importa lo que ha hecho. De acuerdo. Entonces eso a mí me gusta mucho porque estamos desarrollando mejores profesionales en la industria que están Sí. muy bien vistos afuera en estos momentos. Y eso debe ser un paso como natural, orgánico, que debería Exacto. generarse entendiendo Es una los maduración. intereses de las nuevas generaciones. Ahora, Lisa, ¿hay algún estudio de los nuevos? Ya vamos a hablar de Tiny Bytes, pero ¿hay algún estudio de los nuevos que tú tengas en el radar en los últimos años que haya destacado con algún videojuego, algún producto? Mira, a mí me encanta lo que hacen los chicos de Umita Games. Por Me supuesto. encanta, me encanta. Gran nombre, por cierto. Gran nombre, gran concepto. Ellos a nivel de marketing son pero Sí, geniales. sí, estoy de acuerdo. Espero que... Nos vamos a invitar al programa. Sí, invítalo con Umita-chan y todo el tema. Ellos son geniales, me gusta mucho lo que hacen, la calidad de su juego es muy buena. No han tenido el alcance que necesitan. Yo creo que el día que los tome un buen publisher, Van a florecer. probablemente van a florecer porque la calidad de producto que ofrecen es muy bueno. También a mí me gusta mucho lo que está haciendo evidentemente Iwanabi, que es una empresa de donde salí, Conocí que desde están que haciendo nacieron. ahora, claro, están haciendo como agrupaciones con otros estudios. Hicieron este juego que se llama Iwanabi Multiverse, Ya. Las mentiras en el multiverso, Ya. creo que en español, y ellos ganaron ya el premio como mejor indie el año pasado en Brasil, con Studio Voyage, que tienen un concepto de indie pero muy genial. Yo y me acuerdo luego de la época del Monster Bag. la época de Monster Bag que hicimos El con primer PlayStation. juego chileno que salió para la PS, para la Vita. Para la PC Vita, exacto. Para la PC Vita el PlayStation. primer videojuego chileno que Que salió fue un para PC. acontecimiento. Sí, y uno de los primeros videojuegos como licenciados por PlayStation como publisher. Correcto. Y que correcto. tuvo además una gran gracia, que es un tema también de por qué de pronto no sabemos de desarrollos de empresas nacionales, que es que cuando a ti te contrata un publisher o le vendes un programa a un publisher, muchas veces tu nombre desaparece. O sea, aparece solamente el del estudio o el del publisher directamente. Entonces, por ejemplo, en esa época salían muchos juegos solamente con el logo PlayStation y nosotros pudimos tramitar en el contrato que apareciera siempre Iwanabi como el logo de Iwanabi. Lo mínimo, ¿no? Claro, es una parte de lo mínimo, pero es algo que curiosamente No estaba como de estaba facto. establecido. Sí, sí. Y eso ayudó mucho como un poco a tener esta visibilidad. Y eso también es una variante importante dentro de lo que está pasando actualmente. Hay muchas empresas que están haciendo cosas geniales. Por ejemplo, Rocket Smash. Para los papás, acá escucha gente que es un poquito más grande. Entonces, para los papás probablemente tuvieron que jugar el juego de Pocoyo con sus hijos. Ya. Ese juego lo hizo Rocket Smash, que es una empresa de Chile, que fue uno de los directores de arte de Iwanabi que se fue y hizo su propia empresa. Y eso es chileno. Pero básicamente nadie lo sabe porque, claro, la marca es Pocoyo y aparece Claro. ahí
Entonces se difumina un poco la creación de videojuegos chilenos porque se están haciendo muchas cosas para otras marcas. Claro. Y para otros publishers. Claro, sobre todo licencia. Entonces yo creo que hay mucha calidad, ese mismo tipo de videojuego lo demuestra, pero a lo que tiene que apuntar la industria local, creo, es a empezar a hacer sus propios publishers y no difuminar su marca al final. Es difícil eso. Es difícil, pero no imposible. Ahora, cuéntame un poco el caso de Tiny Bytes. ¿Cuándo nacieron? ¿En qué están hoy? Tiny Bytes nace en el 2014, Sí. También una empresa de parte de Andrés Constantinis y Andrés Ayalas, uno programador, el otro encargado de toda la parte de SEO de negocios. Venían de dos empresas muy grandes como era IA, Electronics de Londres y un montón de empresas más, de Atacama Labs, el mismo Dina creo. Y ellos venían con la intención de hemos trabajado en la presión de la industria, hay un concepto muy terrible dentro de esta industria que era el crunch en su momento, que era muy común, que es básicamente presionar mucho a los desarrolladores. La época de crunch, que es como la última milla del desarrollo de un videojuego, donde te aprietan, ellos habían tienes vivido, que pasar la noche en la oficina, etc. Exacto, habían vivido un poco eso en estas grandes empresas y decidieron crear una donde eso no ocurriera. Es como que lo que quieren todas las compañías. Lo que quiere toda la compañía. Y formaron Tiny Bytes con un grupo de alumnos de Andrés Ayala, precisamente. Ajá. Y lanzaron videojuegos móviles, el primer shooter multijugador que había en ese momento en Google Play Store y en App Store. Y les fue increíble con Massive Warfare. Ahí sacaron un montón de otros juegos. Por ejemplo, cuando yo llegué en 2014, yo llegué en el 2020. Ellos se habían aventurado en vamos a sacar 7 juegos en un año, y lo hicieron increíblemente. Todo dentro del contexto móvil. Todo dentro del contexto móvil. Y lo otro que ellos dijeron, la única forma de que no lleguemos a crunch es simplemente no tener publisher. Y decidieron ser ellos su propio publisher, integrar ellos todo el tema de lo que es análisis de datos, user acquisition, y todo ese conocimiento, meterlo in-house, y con eso formar su empresa y no tener que depender de los plazos de un publisher, de las multas de un publisher. Y bueno, ahí estamos. El año pasado rompimos el récord de haber tenido más de 3.3 millones de dólares en ventas dentro del año. Luego de eso tuvimos ya más de 40 millones de descargas. Así que ha estado saludable, creciendo muy muy bien. Qué grata noticia escuchar eso, porque claro, que digamos, emprendimiento de videojuegos esté sano, tenga algún tipo de ganancia y crecimiento, claro, era algo con lo que siempre se peleó históricamente en Chile. Exacto. Entonces, ver que ahora eso está empezando a suceder, no solamente es una buena noticia para ustedes, sino que obviamente da pie para que el resto de la gente que esté interesada en crear videojuegos en Chile y en la región se atreva, aunque sea de manera pequeña, aunque sea de manera escalonada, pero que se atreva. Hoy lo sabemos, ¿no es cierto?, con todas las nuevas herramientas de programación, incluso la inteligencia artificial, el crear videojuegos y mundos es cada vez más sencillo de alguna manera. Elisa, finalmente, lo otro que te quería preguntar era respecto a tu otro hobby, ¿no es cierto? Tú tienes un vínculo muy fuerte con el tema de los esports, ¿no es cierto? Con el tema del casting, que eres generadora de contenido. Cuéntame un poco cómo te desenvuelves en ese escenario y cómo ves el tema de los esports hoy en día 2025, digamos, porque siento que ha evolucionado, ¿no es cierto? Lo que se entendía hace 5 años atrás, cuando empezaron a generarse las primeras arenas, esos pozos millonarios, todo el efecto post, Fortnite, etcétera. Exacto. Es tremendo. Yo estoy particularmente centrada en el eSport, pero en el mundo de los fighting games, que es lo que... De los juegos de pelea. Los juegos de pelea. ¿Cuál es tu favorito? Mortal Kombat. Absolutamente. Lo tengo Clásico. Tatuado en la pierna ahí. Ya. Mortal Kombat, yo casteo Mortal Kombat, fui la primera mujer caster dentro de la liga latina de Mortal Kombat. Está prendido, pero un montón. Hay gente que habla acerca del invierno de los fighting games o de los esports, pero curiosamente en los fighting games eso no se ha notado mucho, ya que, por ejemplo, Street Fighter 6 ha hecho 2 años su Capcom Cup con premios de $2 millones a repartir. Pro Competition el año pasado repartió también $500,000, $600,000, y además Chile está muy bien connotado fuera, por lo menos en los fighting games, por algunos jugadores que son destacadísimos. Tenemos a los gemelos Martínez de Mortal Kombat, 2 gemelos de Coquimbo, que desde el 2022 tienen casi un 98% de efectividad en podios. O sea, de los tipos de 100 juegos han perdido 2.
Y perdido, digamos, no quedar en segundo y tercer lugar, o primero y segundo y tercer lugar, sino que quedar fuera de ese podio. Son dominantes absolutamente. Luego tenemos en la Capcom Cup al jugador más joven en clasificar una Capcom Cup, que es Blast, con 14 años. ¡Wow! Que está en estos momentos en Japón jugando con los mejores jugadores de Street Fighter. Y va a jugar en 2 semanas en la Capcom Cup, que entrega $2 millones en premios. O sea, somos pero imparables en esto. Y eso que Blast tiene a 3 compañeros más de 13 y 12 años que no pudieron ir por su edad. Y siempre me quedó la sensación, Elisa, de que a muy poca gente, a muy pocos A medios, muy digamos, pocos medios les les llega importa esto. cubrir este tipo de temas. Exacto. Van a llegar cuando ganen y ahí aparecen y un poco lo sueltan. Yo trato habitualmente de difundirlo, así que síganme en mis redes sociales si quieren saber acerca de eso. Eso te iba a decir. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda escuchar Mira, y yo soy leer? conocida en este ambiente como Lady Ixel, Lady-Ixel, Ixel se escribe IXEL, y ahí en TikTok particularmente estoy creando harto contenido. ¿Esa es tu acerca de plataforma los chicos. favorita? Sí, Mira. en este momento esa es mi plataforma favorita, y Instagram también. Ahí pueden encontrar harta información acerca del mundo de los fighting games y el eSport, y si quieren conocer más acerca del tema de la industria de videojuegos, ahí es más por LinkedIn. Ya, pero siempre disponible. Sí, Ya, sí. fantástico. Elisa, lamentablemente el tiempo nos ha pillado. Obviamente podríamos haber seguido hablando toda la tarde. Esta es tu casa. Perfecto. Cuando quieras venir a conversar de cualquier tema en particular, siempre vas a tener un puesto acá en la Metro y en Gamer a los 40, porque evidentemente yo, que soy un gustoso de los videojuegos desde que tengo uso de razón, lo que más quiero es que los videojuegos florezcan en Chile, no solamente como un entretenimiento, también como una industria. Así que muchas gracias por haber venido al programa. Lamentablemente, como les decía, ya la hora nos empezó a pillar, así que ya comenzamos a despedirnos. Se me quedaron algunos temas en el tintero, pero no desesperen, muchachos, porque va a haber más Gamer a los 40 durante todo el resto del año. Próxima semana, eso sí, vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en la Mobile World Congress viendo las novedades de la industria de las telecomunicaciones y los dispositivos móviles, por supuesto, para traerles noticias muy frescas relacionadas con el gaming al respecto. Así que por lo pronto, les recuerdo que si quieren jugar como un experto, los monitores gaming de Master G son para ti. Y si quieres ser el rey o reina del karaoke o del baile, los parlantes Master G son para ti. Y para ver tus series o películas favoritas, la nueva línea Smart TV QLED 4K, también para videojuegos, es perfecta para ti. Descubre esto y muchos productos más en MasterG.cl. Master G, tecnología para todos. Los voy a dejar con una de mis canciones favoritas de uno de mis grupos favoritos, que es The Cure. Y aprovecho entonces de despedirme y desearles una gran semana, ojalá sin apagones, ojalá con mucho gaming y siempre con novedades para los próximos días. Que estén muy bien, pórtense bien, no se olviden de jugar y nos vemos. Esto es Why Can't I Be You en Gamer a los 40 en la Metro. Nos vemos.
over. Ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano Alejandro Laluf te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado. Gamer a los 40 fue presentado por Master G, tecnología para todos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.